historia del CJNG y su ascenso. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, es una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho. Este cártel ha ganado notoriedad mundial por su violencia extrema, capacidad de expansión y sofisticación operativa. Su influencia se extiende más allá de las fronteras de México, afectando la seguridad de varios países. Para comprender su impacto, es fundamental analizar su origen, ascenso y consolidación como una de las principales amenazas del narcotráfico global. El CJNG tiene sus raíces en el Cártel del Milenio, una organización delictiva que operaba en Jalisco, Colima y Nayarit durante la década del 2000. Tras la captura de varios líderes del Cártel del Milenio, Nemesio Oseguera emergió como una figura clave en la reorganización de sus restos. Este proceso culminó en la formación del CJNG alrededor del 2010. Oseguera, nacido en Aguililla, Michoacán, había trabajado previamente en Estados Unidos como recolector de aguacates antes de involucrarse en el narcotráfico. Durante su tiempo en Estados Unidos, también enfrentó cargos por delitos relacionados con drogas, experiencia que, aunque adversa, le permitió conocer las dinámicas del tráfico internacional y mejorar su red de contactos. Su experiencia previa como policía municipal le permitió establecer conexiones claves con otros actores del crimen organizado, además de adquirir conocimientos sobre tácticas de seguridad y operativos. Estas habilidades fueron fundamentales para consolidar su liderazgo y dirigir el CJNG en su transformación de un grupo local a una organización criminal de alcance global. El CJNG se presentó públicamente con una impactante declaración de guerra contra sus rivales. En el 2011, el cártel dejó más de 40 cadáveres en una carretera de Veracruz, anunciándose como los Matazetas. Este acto buscaba posicionar al CJNG como una fuerza justiciera, dispuesta a eliminar a los Zetas, otro grupo criminal conocido por su brutalidad. Sin embargo, detrás de esta narrativa se encontraba una estrategia calculada para consolidar su dominio territorial y eliminar a sus competidores. Además de su enfoque violento, el CJNG ha destacado por su habilidad empresarial en el mundo del narcotráfico. Su modelo de negocio se centra en la producción y distribución de metanfetaminas, además de actividades como el lavado de dinero y la extorsión. La diversificación de sus actividades ilícitas, que incluye el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, le ha permitido adaptarse a las dinámicas del mercado internacional de drogas. Este enfoque estratégico ha consolidado al CJNG como un actor clave en la exportación de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, Europa y Asia, generando miles de millones de dólares en ingresos anuales. El liderazgo de El Mencho ha sido fundamental para el éxito del CJNG. Bajo su dirección, el cártel ha utilizado estrategias militares avanzadas como el uso de drones con explosivos y el derribo de un helicóptero militar en el 2015. Estas tácticas no solo demuestran su capacidad armamentística, sino también su disposición a desafiar directamente al Estado mexicano. Esta capacidad de innovación en sus tácticas militares ha marcado una diferencia significativa respecto a cárteles, posicionándolo como un grupo sumamente peligroso. Actualmente, el CJNG opera en prácticamente todo el territorio mexicano, con especial presencia en Jalisco, Michoacán, Veracruz, Guanajuato y Baja California. Además, ha establecido una red internacional que abarca países de América Latina, Europa y Asia, consolidando su posición como una de las organizaciones criminales más influyentes del mundo. Principales rivales y amenazas para el CJNG. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG,
se ha consolidado como uno de los actores más poderosos y violentos en el panorama del crimen organizado en México. Pero su ascenso al poder no ha sido sin desafíos. A lo largo de los años, ha tenido que enfrentarse no solo a otras organizaciones criminales, sino también a un entorno cada vez más hostil, con rivales locales e internacionales que luchan por el control de rutas de narcotráfico, mercados y territorios claves en el país. Esta competencia feroz ha impulsado al CJNG a emplear tácticas cada vez más brutales y sofisticadas, consolidando su imagen como un grupo extremadamente violento y dispuesto a eliminar cualquier obstáculo en su camino. Uno de los competidores más formidables del CJNG es el Cártel de Sinaloa, que históricamente ha sido uno de los más grandes y poderosos cárteles de narcotráfico de México. Aunque ambos cárteles operan en diferentes zonas geográficas, en un principio coexistieron en algunas áreas de manera más o menos pacífica. Sin embargo, el crecimiento exponencial del CJNG y sus ambiciones de expansión territorial, en particular en estados como Jalisco, Michoacán y Guanajuato, rápidamente provocaron una confrontación directa con el Cártel de Sinaloa. La lucha por la supremacía en estos territorios ha sido una de las principales fuentes de violencia en la región, con ambos cárteles enfrentándose en batallas sangrientas por las rutas del narcotráfico, los controles de distribución y la explotación de mercados. Aunque la captura de Joaquín El Chapo Guzmán debilitó temporalmente el Cártel de Sinaloa, sus estructuras operativas siguen siendo fuertes y continúan siendo un rival de peso para el CJNG. La lealtad a los hijos del Chapo, como Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán, mantiene vigente la competencia, lo que impide que el CJNG pueda dominar el mercado de manera total. Otro rival de gran importancia para el CJNG es el Cártel de Santa Rosa de Lima, particularmente en el estado de Guanajuato, una de las regiones más conflictivas de México. Este cártel se ha destacado por involucramiento en el robo de combustible, conocido como huachicoleo, y por la extorsión de empresas y poblaciones locales. Aunque el Cártel de Santa Rosa de Lima no tiene la misma infraestructura de tráfico de drogas que el CJNG o el Cártel de Sinaloa, su control sobre los ductos de gasolina y la distribución de este combustible robado les ha permitido generar importantes ingresos, lo que les da un poder considerable. El CJNG, al ver el potencial económico y estratégico que representa el control de las rutas de hidrocarburos, no tardó en entrar en conflicto con el Cártel de Santa Rosa de Lima, lo que desató una brutal guerra por el control de Guanajuato. Los enfrentamientos entre estos dos cárteles se han traducido en una violencia extrema, con constantes tiroteos, bloqueos de carreteras y atentados en las zonas urbanas y rurales. Más allá de los cárteles tradicionales, el CJNG también ha tenido que lidiar con la resistencia de los grupos de autodefensas, especialmente en estados como Michoacán y Guerrero. Estos grupos nacieron como una respuesta comunitaria al avance de los cárteles en sus regiones, con la intención de proteger a las poblaciones de la extorsión, la violencia y el narcotráfico. A pesar de que los autodefensas no cuentan con la misma infraestructura ni los recursos de los grandes cárteles, han sido capaces de organizarse y resistir el avance del CJNG en varias áreas. Esta situación ha creado un ambiente de constante tensión, donde las comunidades se encuentran atrapadas entre el fuego cruzado de los cárteles y las autoridades, lo que ha complicado enormemente la capacidad del CJNG para consolidar su dominio en ciertas zonas. A medida que los grupos de autodefensas crecen y ganan apoyo en ciertas regiones, se han convertido en una amenaza directa para las operaciones del CJNG, que ha tenido que enfrentar nuevas estrategias de resistencia local.
La intervención de las fuerzas federales, como la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, también representa una amenaza constante para el CJNG. A lo largo de los años, el gobierno mexicano ha intensificado sus esfuerzos para desmantelar a los cárteles y frenar la violencia, lo que ha implicado operativos en las regiones claves, donde el CJNG tiene presencia. Aunque el CJNG ha logrado adaptarse rápidamente a los cambios, su lucha contra el gobierno mexicano ha sido otra de sus principales fuentes de presión. Las autoridades, tanto a nivel nacional como internacional, han intensificado la cooperación para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, lo que ha generado aún más desafíos para el cártel, al enfrentar el riesgo de ser desmantelado a través de sus esfuerzos colaborativos de inteligencia y de extradiciones. Por último, otro factor que amenaza la estabilidad y el futuro del CJNG es la creciente fragmentación y rivalidad interna. Con el aumento de su poder y el control de más territorios, han surgido fracciones dentro del propio cártel que buscan posicionarse como los nuevos líderes. Esta fragmentación podría llevar a un debilitamiento de su estructura, pues las luchas internas por el liderazgo pueden provocar conflictos dentro del grupo y poner en riesgo su cohesión. Además, la violencia extrema y las tácticas utilizadas por el CJNG han generado el rechazo de diversos sectores de la sociedad mexicana, lo que podría dar lugar a una mayor presión por parte de las autoridades y de los propios ciudadanos para desmantelar la organización. En conclusión, el CJNG se enfrenta a un entorno cada vez más complejo, con múltiples rivalidades y amenazas, tanto externas como internas, que dificultan su consolidación total de poder. La competencia con cárteles históricos como el Cártel de Sinaloa, los conflictos con organizaciones locales como el Cártel de Santa Rosa de Lima y la creciente resistencia de grupos de autodefensas, sumados a la constante presión de las autoridades mexicanas e internacionales, crean un panorama en el que el futuro del CJNG está lleno de incertidumbre. La lucha por el control de territorios claves y la protección de sus rutas de narcotráfico continuará siendo una batalla constante, mientras la violencia y el crimen organizado siguen afectando gravemente a las comunidades en México. El futuro del CJNG y el Mencho. El futuro del CJNG está lleno de incertidumbre, dado el entorno dinámico y altamente competitivo en el que opera. Sin embargo, algunos factores claves permiten anticipar posibles escenarios para esta organización criminal. Uno de los elementos más críticos es la figura de El Mencho. Su liderazgo ha sido fundamental para el crecimiento y consolidación del CJNG. Sin embargo, su captura o muerte podría desestabilizar la estructura del cártel, como ha ocurrido con otras organizaciones tras la pérdida de sus líderes. La historia reciente muestra que la fragmentación de los cárteles suele dar lugar a un aumento de la violencia, ya que los subgrupos compiten por el control. Otro factor importante es la presión gubernamental. Las operaciones conjuntas entre México y Estados Unidos, como Agave Azul, han tenido un impacto significativo en las finanzas del CJNG. En esta operación, se bloquearon miles de cuentas bancarias vinculadas al cártel, afectando temporalmente su capacidad operativa. Sin embargo, el CJNG ha demostrado ser resiliente, adaptándose rápidamente a los golpes externos. En términos territoriales, el CJNG enfrenta un entorno cada vez más competitivo, mientras que ha logrado consolidar su control en estados claves como Jalisco y Michoacán. La constante lucha con otros cárteles, grupos locales y fuerzas de seguridad representa un desafío significativo. Finalmente,
El contexto político en México será determinante para el futuro del CJNG. La falta de una estrategia integral de seguridad, combinada con altos niveles de corrupción, dificulta los esfuerzos para desmantelar el cártel. Sin embargo, la creciente presión internacional y las demandas de la sociedad civil podrían obligar al gobierno mexicano a adoptar medidas más contundentes en los próximos años. El futuro del CJNG y la respuesta del gobierno mexicano son temas que impactan a toda la sociedad. ¿Crees que es posible implementar una estrategia efectiva para combatir el crimen organizado en este contexto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te interesa seguir analizando estos temas en profundidad, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros próximos videos.